Voy a orar entonces. Padre Dios, glorioso y maravilloso, te bendecimos en este día. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das otro día de poder hacer este estudio bíblico y te pedimos que nos guíes, que nos dirijas, que seas tú, Espíritu Santo, tomando nuestras vidas para dirigirnos hacia lo que tú quieres enseñarnos en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, entonces ya, espérame, ya te voy a compartir por acá pantalla. Y estábamos viendo la vida de David en el segundo libro de Samuel. Y vamos a mirar la parte, segundo libro de Samuel 7 en donde Dios hace un pacto con David. Entonces voy a compartir acá la pantalla. Listo. Recapitulando. Entonces, Mateo 1. Hijo, me estás haciendo ruido, por favor. Gracias. ¿Tú escuchas? Ujú. ¿Te escucha el ruido? No, te Ah, escucho bueno. perfectamente. Bueno, listo. Genealogía de Jesús. Entonces, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, vamos ahí en la parte de segundo libro de Samuel con la vida de David. Entonces, habíamos dicho que seguía como el pacto de Dios con David. Habíamos visto también el tiempo en el que reinó, el tiempo en el que David lleva el arca a Jerusalén, el tiempo que reinó en Judá y el tiempo que reinó también el tiempo que reinó en todo Israel, que fueron 7 años en solo Judá y 33 años, para un total de 40 años de reinado, ¿sí? 33 años en todo Israel. Y hace este pacto Dios con David. Entonces, vamos a leer un poquito que este me parece interesante, me parece importante, y eso va a desencadenar también otros sucesos que vienen ya con Salomón. Entonces, ¿me puedes ayudar a leerlo, porfa, Sonia? Pacto de Dios con David. Pues, leamos del versículo 1 y vamos viendo aquí hasta dónde, porque no tiene más títulos. Ok. Dale, vamos leyendo y ahí vamos de pronto parando, mirando o seguimos. Bueno, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David: Así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado en todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos,
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede al hombre? El hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú ni hay fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir a la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué belleza, ¿no? Me Sí. parece tan bonito, o sea, ¿sabes qué es lo que más me gusta de todo? Como la interacción que tiene David con el Señor, ¿no? Igual él Ujú, usa un profeta también para hablarle, pero me parece muy bonita como esa relación que tiene David con Dios, ¿no? Es ujú. como muy, como, no sé, muy cercana, muy tú a tú, me parece muy bonito. Muy humilde, muy Sí, respetuoso, muy obediente. sí, esta mañana yo siempre traigo, siempre traigo algo de esta mañana, de lo que vemos con los niños, que precisamente estábamos hablando acerca del respeto con el que uno debe dirigirse a Dios. Yo Ujú, no sé por qué terminamos hablando de eso, pero yo les decía que el respeto que uno debe tener por el Señor es muy grande. Ah, precisamente por lo que le pasa a David, pero no sé por qué empezamos hablando del asunto. En todo caso, sí, como ese respeto que uno debe tener cuando uno le habla al Señor. Eso me parece tan importante ujú. sí, o sea, como que uno pueda tener ese entendimiento de con quién es que uno está hablando. Sí. Sí. Bueno, y pues bueno, todo como todo lo que, toda la parte ya histórica, lo que tiene que ver este pacto que Dios hace con David y que involucra a su hijo, ¿sí? Al que va a ser el siguiente, que también aparece aquí como lo veíamos en Mateo 1:5, que es el Ujú, siguiente que va a estar ahí, ¿no? Perdón, 1:6. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sin embargo, eso todavía, creo que aquí todavía no ha pasado nada de eso, ¿no? Apenas están como en las mieles con el Señor. ujú. Luego viene, bueno, luego viene, sigamos mirando entonces. No sé si quieras comentar algo más acá de esta parte de No, segundo de Samuel 7. Listo, entonces después dice todos los dominios que tuvo David en el 8. Dice acá oficiales de David, bondad de David hacia Mefiboset, que aquí es donde se ve el cumplimiento del pacto que hizo David con Jonatán, ¿no? Como
cómo este hombre Mefiboset es de la casa de Saúl, descendiente de él, y quien le ayuda eh, es David a salir como de la situación en la que él estaba, ¿no? Como que le hizo misericordia por amor de Jonatán, dice ahí. Después, bueno, habla acerca de derrotas de los amonitas y los sirios, de cómo, pues, David y su ejército derrotan a todos estos. Y luego en el 11 si viene lo que pasa con David y Betsabé. Ujú, Esta historia parte también la historia de David como en otro pedazo, como lo que fue David antes de que ocurriera esto, que es ujú, que el adulterio, que es el que hubiera maquinado el que muriera el esposo de Betsabé, ¿sí? ujú, Sí. Y que habiendo ella quedado embarazada, ese bebé, primer bebé muere. Pero entonces también a raíz de todo esto viene la promesa de ese segundo hijo que viene de Betsabé, que es Salomón. Y ujú, algo que me llama también la atención acá es cómo hemos visto la ascendencia de Jesús marcada por mujeres de no muy bonita reputación, ¿no? O ujú, también que tienen, o sea, si uno se pone a mirar hacia atrás, en las historias que ya hemos visto, empieza, por ejemplo, cuando uno viene y mira acá la historia de Tamar, la historia de Tamar. Tamar no era la esposa de Judá, ujú, era la nuera. Entonces uno dice, Dios mío, o sea, empezando por ahí. Después, dentro de las historias, vemos a Rahab, que era una prostituta. Después ujú, vemos a Ruth, que se supone que el pasado también de las moabitas no era muy bonito que digamos, ¿no? ujú, Y vemos luego acá a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y la menciona en la genealogía. Esa parte también me parece bien interesante, ¿no? Cómo la mencionan a ella acá. ujú. Entonces Sí. vemos lo que ocurre con David y Betsabé y cómo, pues, vienen muchas consecuencias difíciles para David a partir de eso, ¿no? Después viene como, hay como un espacio de todo ese tiempo en donde estaba, espera un segundito, voy a cerrar acá un momentico mi micrófono. Ya volví. Ok. Perdón, perdón aquí por la interrupción. Bueno, entonces habla acerca de que Natán se quedó calladito todo ese tiempo y no se sabía qué era lo que había hecho él o él no lo había confesado, pero después Dios le habla a Natán y Natán amonesta a David. ¿Listo? Ujú, ¿Qué más aquí? Natán amonesta a David, David captura a Rabá, bueno, siguen como las guerras y las cosas. Y después viene la historia de los hijos de David, lo que pasa entre Amón y Tamar. Joab procura el regreso de Absalón. Absalón, bueno, debido a lo que pasó entre Tamar, la hija de David, y entre Amnón y Tamar, entonces viene una confrontación con el hermano de Tamar, hermano que era Absalón. Eh, y bueno, así como veíamos ahorita, vienen como las consecuencias del pecado, ¿no? Absalón se subleva contra David. Después vemos cómo, bueno, pasa todos estos sucesos. Vienen los consejos de Aitofel y de Usai. Esto tiene que ver todo con lo que está pasando con Absalón. Y en el 18 vemos la muerte de Absalón, este hijo de David, y fue bien como difícil toda esa etapa de David, ¿no? David vuelve a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Absalón trató de quitarle el reino, ¿no? Darle el reino. ujú, Pero aquí ya vuelve otra vez David a Jerusalén. Después se subleva Seba, dice acá, sublevación de Seba.
hijo de Bicri, dice, hombre de Benjamín. Después viene la venganza de los Gabaonitas, de cómo en la época de Saúl, como que los había, bueno, había matado a algunos y les había hecho cosas que no debían haber hecho porque ya había un tratado que se había hecho con los Gabaonitas, ¿no? De que no les iban a hacer daño. Pero Saúl se pasó por delante todo eso y ellos, bueno, y Dios le habla a David acerca de lo que tenía que hacer para que las cosas estuvieran mejor. Abisai libra a David del gigante, cántico de liberación de David en el capítulo 22. De pronto otro libro en donde ve uno mucho lo que pasó, lo que pasaba en la vida de David, de una forma poética, el libro de los Salmos, ¿no? Muchos de los Ujú, salmos fueron escritos por David. Entonces, si uno quisiera mirar más a profundidad la vida de David, podríamos mirar allá los salmos, cuando los estamos leyendo, darnos cuenta de todas las cosas que pasaron allá. Y en el segundo libro de Samuel vemos las últimas palabras de David. Los valientes de David. David censa al pueblo. Eso está como metido ahí también dentro de la historia y donde viene también otra consecuencia para, para David a causa de ese censo que hace. Finalmente, Abisai sirve a David. Abisai ya fue la última mujer que estuvo eh, con David. Adonías usurpa el trono y finalmente el mandato de David a Salomón. Finalmente ahí ya vemos cómo empieza la historia ya de Salomón en primer libro de Reyes 2. ujú. Muerte de David y Salomón afirma su reino. Entonces, llegaríamos hasta acá. No sé si de pronto, aunque estamos viendo todo lo que, como lo que habla en la Biblia acerca de esto, igual pues uno puede encontrar mayores detalles cuando mira, por ejemplo, los libros de crónicas. Ellos también nos hablan acerca de David, una parte, pero la gran parte lo vemos entre los libros de Samuel y de Reyes. ¿Listo? Y también acá en Reyes, de pronto vamos a estar mirando Reyes y Crónicas para mirar la vida de Salomón. Ujú. Pero bueno, no sé si hay algo más acá que quisieras que estudiáramos o que miráramos. Aquí ya empezaríamos a mirar toda la vida de Salomón. No, estoy bien. No se me ocurren preguntas ni nada. Sí, de todas formas, toda esta parte es como muy histórica, pero sí me parece chévere mirarlo, pues porque estamos viendo la genealogía, ¿no? Porque estamos viendo la genealogía y bueno, hay otra cosa también importante y es lo que habíamos visto al principio acerca de esa genealogía, ¿no? La genealogía que nosotros vemos en Mateo es la de José. Sin embargo, cuando vamos y miramos la de Lucas, hasta cierto punto tienen similitudes, ¿no? Entonces, toda esta parte, toda esa primera parte, toda tiene que ver con, ¿con qué? Toda tiene que ver con María, que es la que da la parte carnal, la parte, ¿cómo se dijera? De hombre de Jesús, ¿no? En la tierra. Ujú. Entonces, bueno, es interesante de todas formas mirar todas esas cositas. En cuanto a lo de Salomón, pues ya nos quedan como 8 minuticos, no sé si pues continuamos a ver hasta dónde alcanzamos con Salomón. Sí, Eso. Entonces, dice en el segundo libro perdón, en el primer libro de Reyes, dice en el capítulo 2 Salomón afirma su reino y vemos las características de Salomón en ese momento fue como de muy hacer lo que, lo que Dios le ponía para hacer, ¿no? Entonces, es bien interesante esa primera parte, pero ya en el capítulo 3 vemos cómo habla acerca de que Salomón se casa con la hija del faraón, y ahí empiezan de pronto
en cierta forma un poquito como los problemas con Salomón, ¿no? En ese mismo capítulo habla acerca de que Salomón le pide sabiduría a Dios y es una petición que le agrada mucho a Dios y él empieza a decirle a Salomón que como había pedido sabiduría le iba a dar todas las otras cosas que no pidió. Hubiera podido pedir riquezas, hubiera podido pedir que los enemigos se dispersaran, bueno, muchas otras cosas. Pero entonces vemos ahí cómo él le pide sabiduría y cómo empieza a ejercer esa sabiduría, ¿no? Cómo se empieza a ver la prosperidad también de Salomón. Vemos un ejemplo que uno escucha mucho y es el de las dos mujeres que tenían cada una un hijo, ¿sí? Ujú, Y uno de ellos muere y cómo Salomón saca adelante esa situación muy eh, nombrada y la vemos acá en la Biblia. ujú, Después vemos también toda la construcción o cómo empiezan los preparativos para la construcción del templo, ¿sí? Pacto de Salomón con Irán. Irán le ayuda a Salomón en toda la construcción también del templo, en las provisiones, en muchos materiales. En primer libro de Reyes vemos cómo Salomón edifica el templo, ¿sí? Y ujú, todo lo que, cómo era de impresionante cada detalle, cada cosa. También nos habla en el 7 acerca de otros edificios de Salomón, es decir, otras construcciones que hizo él. Salomón emplea a Hiram de Tiro, también más provisiones y bueno, más cosas allí, mobiliario del templo. Salomón traslada el arca al templo. Ya habiendo tenido pronto la experiencia de David, entonces lo hacen de la manera adecuada. Y vemos ahí en ese capítulo 8 la dedicación del templo y cómo se llena la casa, esa casa de la gloria de Dios, ¿no? Cómo Dios bendice y empiezan a hacerse una cantidad de sacrificios, una cantidad de cosas ahí. Después vemos el pacto de Dios con Salomón, cómo le dice él que es agradable todo lo que él ha hecho, ¿no? Y también en cierta forma ese pacto trae como toda una profecía también de las cosas que van a pasar. Entonces también vemos una relación entre Salomón y Dios cercana. Luego en el capítulo 10 vemos cómo la reina de Saba visita a Salomón y las riquezas, fama de Salomón, todo, como que se enumera todas las cosas que había hecho Salomón, ¿no? Todas las riquezas, toda la prosperidad que él tuvo. También dice aquí que Salomón comercia en caballos y en carros. Entonces vemos en esta parte algo que se ve en el Antiguo Testamento, no recuerdo muy bien si es cuando tal vez eh, al principio con Moisés hay una profecía acerca de que cuando el pueblo de Israel pidiera rey, ¿sí? Entonces, cuando está dando como todas las instrucciones, también Dios le habla a Moisés acerca de lo que tenía que cuidarse un rey cuando fuera a gobernar. Y entre eso, él decían que no debía empezar a comerciar con caballos y con carros. Entonces, fueron cosas en donde Salomón empezó a salirse como de la raya de lo que Dios les había puesto. El hecho de haberse el hecho de haberse salido también casándose con una mujer egipcia, esto hizo que se desviara mucho el propósito que Dios tenía con Salomón, ¿sí? ujú. Apostasía y dificultades de Salomón, entonces ya vemos ahí en el capítulo 11 lo que pasa con Salomón, de cómo, de cómo vienen muchas dificultades a causa de esos desvíos que tuvo él, a causa de haberse casado con tantas mujeres, de haber experimentado como tantas cosas a nivel mundano y uno lo ve cuando él, por ejemplo, cuando nosotros leemos Eclesiastés, cuando leemos los proverbios también nos damos cuenta de cómo era el corazón de Salomón y de cómo él al final del discurso, por ejemplo, en Eclesiastés dice que el fin de todo el discurso es que debemos es amar a Dios. Entonces,
Aquí no aparece como una referencia de qué pasó finalmente con Salomón, ¿cierto? Porque ya hasta aquí vemos la muerte de Salomón. Acá en estos libros no tanto, pero sí vemos tal vez en el libro de Eclesiastés como un arrepentimiento. Ujú. Espérame imagínate que Josué me está preguntando que después de Salomón, ¿cuál fue el próximo rey? Entonces, el hijo de Salomón, si no estoy mal, Roboam, que aquí lo dice, rebelión, bueno, viene una rebelión de Israel, creo que es Roboam, sí, cuando Roboam vino a Jerusalén, ahí es cuando se divide el reino de Israel. Salomón tuvo 1000 mujeres. Dice que no, de Roboam, no recuerdo acá, pero entonces sí habla de Roboam como en el 23 voy a leer acá, en primer libro de Reyes 12 dice, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayas, no peleéis. Bueno, en todo caso, ya nos queda un minutico nomás. Vamos entonces a dejar hasta acá y yo Ok. creo que ya seguimos entonces con los siguientes versículos aquí. Ma- Mateo 1, no sé si ya se me pasó o no. Ah, sí, 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 sí. Listo. Ya seguiríamos entonces con el 7 y con el siguiente, ¿no? Roboam, Abías y Abías hace. Ujú. Bueno, vamos entonces a dejar hasta ahí que ya nos queda un minutico y pues le damos gracias al Señor porque nos permitió hacer este tiempito de estudio. Y bueno, nos despedimos entonces también, Kim. Vale. Amén. Bueno, chao, chao, Bueno, bendiciones. chao. Bendiciones. Bueno, Saludos. Chao, así, chao. lo mismo, saludos. Chao. Gracias.